La resistencia de la independencia. A la muerte de Morelos, en diciembre de 1815, quedaron muy pocos insurgentes que pudieran continuar la lucha por la independencia, y además de que eran pocos, estos caudillos estaban separados por grandes distancias y sin medios de comunicación. Entre los pocos guerrilleros que podían continuar la lucha, estaba don Vicente Guerrero, que dominaba la región sur, don Guadalupe Victoria, que operaba en el camino de México a Veracruz, don Nicolás Bravo, que controlaba la costa de Veracruz, y don Pedro Moreno, que seguía luchando en Guanajuato. El virrey Calleja comenzó la persecución y la captura de los familiares de los caudillos para que éstos depusieran las armas y abandonaran la lucha por la independencia. Pero en septiembre de 1816 llegó como nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca, quien vino a sustituir a Félix María Calleja, ya que se supo en España que Calleja, aunque era un gran general, empezó a caer en la corrupción y en la crueldad, pues prometía a los insurgentes que si dejaban las armas, los perdonaría, pero cuando los insurgentes entregaban las armas y prometían abandonar la causa, Calleja de todas maneras los fusilaba. Era muy cruel. El nuevo virrey Apodaca llegó de España con el encargo de pacificar al país. Hay que decir que en ese momento España pues no tenía ya recursos económicos para seguir persiguiendo a los rebeldes de la Nueva España. Con la nueva política pacifista de Apodaca, política de indulto, de perdonar, miles de insurgentes empezaron a olvidar la causa de la independencia. Podemos decir que para 1816 ya nadie se acordaba de Hidalgo, de Morelos. El país estaba prácticamente pacificado. Pero en abril de 1817 llega desde España a México un personaje que vino a revivir la lucha por la independencia, que se resistió a dejar morir la causa de la independencia. De ahí viene el nombre de esta etapa, la resistencia. Y me refiero al español que se considera el líder de esta etapa, Francisco Javier Mina. Pero ¿quién era Mina y por qué decidió venir a luchar por la independencia de México? Francisco Javier Mina nació en Navarra, en España, en 1789. Era un militar español de ideas liberales. Había luchado contra la invasión napoleónica, pero cuando Fernando VII regresó de su exilio en Bayona, Mina luchó contra la tiranía y el despotismo del monarca español. Entonces Fernando VII expulsa a Mina de España por sus ideas liberales. Mina se va a Francia y de ahí se dirige a Inglaterra, en donde conoce al fraile mexicano Servando Teresa de Mier, que había sido expulsado de tierras mexicanas porque en un sermón, el 12 de diciembre de 1794, Fray Servando puso en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe y lo expulsaron. Lo cierto es que Fray Servando Teresa de Mier y Mina, los dos de ideas liberales, se conocen en Inglaterra, y como Fray Servando apoyaba desde allá, desde Europa, la causa independentista de México, y al saber que ya se estaba apagando la flama de la independencia por el fusilamiento de Morelos, Fray Servando invita o convence a Mina de venir a México a revivir la lucha por la independencia. Francisco Javier Mina aceptó la propuesta de Fray Servando Teresa de Mier y, con el apoyo económico de algunos comerciantes liberales ingleses, prepararon una expedición. Salieron desde aquí, desde el puerto de Liverpool, en mayo de 1816, con 20 hombres, y atravesando todo el Atlántico, llegaron a Baltimore, en Estados Unidos,
donde reciben financiamiento también de comerciantes norteamericanos. Debemos mencionar que tanto los ingleses como los norteamericanos apoyaban la idea de la independencia de México. En realidad, estos dos países fueron los primeros en reconocer la independencia de nuestro país. De Baltimore, esta expedición, ya con 2 barcos y cerca de 250 hombres, viajaron hasta Haití, país que ya había logrado su independencia de Francia. Y aquí en Haití, Mina se entrevistó con Simón Bolívar, el libertador de América, a quien trató de convencer de que se incorporara a la lucha contra Fernando VII. Después, esta pequeña flota se dirigió a Galveston y luego a Nueva Orleans, y finalmente llegaron a tierras mexicanas, como ya habíamos dicho, en abril de 1817, desembarcando con 308 voluntarios liberales aquí, en el puerto de Soto la Marina, en Tamaulipas. Al desembarcar, Mina hizo una proclama donde da a conocer los motivos de su lucha. Aquí en el puerto de Soto la Marina, Mina estableció un fuerte que dejó en manos del español José Sardá con 100 hombres para su defensa, mientras él se dirigía al interior del país con unos 400 hombres para ponerse en contacto con los pocos insurgentes que todavía luchaban por la independencia de México. En junio de 1817 avanzó hasta la hacienda de Peotillos en San Luis Potosí, donde con 400 hombres derrotó al ejército realista de Armiñán, que sobrepasaba la cifra de 1,600 hombres. Esta proeza, es decir, que 400 hombres derrotaron a 1,600, alertó al virrey Apodaca, que ya tenía al país pacificado, llamando a Mina como enemigo de la religión, traidor a su patria, acusándolo de perturbador de la tranquilidad de la Nueva España. Además, el virrey condenaba a muerte a quienes lo siguieran. Al mismo tiempo, el virrey envió al mejor general realista que tenía, al general Pascual Liñán, con 4,000 hombres, para que se encargara de la persecución y de la captura de Mina. Francisco Javier Mina llegó hasta aquí, hasta el Fuerte del Sombrero en Guanajuato, donde se puso en contacto con el insurgente Pedro Moreno y con quien logró muchos triunfos e hizo ver mal al ejército realista, hasta que Pascual Liñán lo sitió aquí en el Fuerte del Sombrero en agosto de 1817, provocándole una gran derrota. Este fuerte del Sombrero, fue demolido y sus defensores fueron fusilados. Cerca de 200 hombres fueron fusilados en este fuerte. Mina y Moreno pudieron escapar y se dirigieron hacia el fuerte de Los Remedios, que era defendido por un sacerdote insurgente llamado Antonio Torres, el padre Torres. Pascual Liñán, después de adueñarse del Fuerte del Sombrero, se dirige a atacar el Fuerte de Los Remedios con 6,000 hombres, haciendo huir nuevamente a Pedro Moreno y a Mina, quienes se refugiaron en un rancho llamado El Venadito, y donde el coronel Orrantia, comisionado por Liñán, los sorprendió en este punto, donde Pedro Moreno murió combatiendo, y Mina fue hecho prisionero y conducido al campamento de Pascual Liñán en el Fuerte de Los Remedios. Y aquí Mina fue fusilado por la espalda como traidor el 11 de noviembre de 1817. Y así termina la expedición de este liberal español que vino a luchar por la independencia de nuestro país y que hoy se le recuerda como el principal líder de esta tercera etapa llamada la Resistencia.